Hola a todos, bienvenidos a este último video. Creo va a ser un video conclusivo tocando el tema de las dicotomías y en este caso es qué hay más allá de la complejidad. Ya habíamos mencionado que la dicotomía, en este caso cuando hablamos de dos opuestos, eh, pues no solamente es una forma muy sencilla de ver la vida, este, sino que al ir más allá entramos justamente en el terreno de la complejidad, que es de lo que está hecha realmente la vida. Y hacía la pregunta que si esta complejidad es lo que le daba, en vez de que se anularan o se neutralizaran todas las dicotomías y se volviera todo relativo, si más bien esa comparación y contraste entre diferentes dicotomías a diferentes niveles y grados es realmente lo que hace que surja la realidad, lo que conocemos como realidad objetiva o en donde nos encontramos, o por lo menos como lo percibimos y lo que conceptualizamos. Y entonces eso es lo que llamamos complejidad, es decir, ese terreno en donde todo se relaciona con todo y todo depende de todo. Y entonces una persona, al decir esa persona es extrovertida, sí cuando está en estas situaciones, pero cuando está en otras situaciones es introvertida y no siempre es ni introvertida ni extrovertida, a veces está a la mitad o a veces no tiene que ver nada eso con nada, o esta persona es responsable y a veces es irresponsable, pero eso no tiene nada que ver con esto, o depende, o así. Y esa complejidad, o sea, ese depende de, es lo que decía que a veces podía deconstruir las dicotomías, es decir, neutralizarlas, anularlas, destruirlas, o da surgimiento a esta realidad que conocemos como compleja. Entonces, ahí me había quedado, había logrado ir más allá de las dicotomías y caí en el terreno de la complejidad. Entonces ahora, para llevar eso un paso más y partiendo todavía de la idea de ir más allá de las dicotomías, me gustaría hacer la pregunta ahora, ¿qué hay más allá de la complejidad? Es decir, ¿qué hay más allá de eso que tal vez neutraliza, relativiza o fortalece eh, todas las nociones y todo lo que conocemos de la realidad, de la vida, de los humanos, de los conceptos humanos? Entonces aquí primero me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué es complejidad? Y como ya demostré, como ya expliqué, es básicamente esa interacción entre todo con todo, ¿no? Incluso a veces podemos decir que es el uno, ¿no? Y aquí también hacía noción a los números, como cuando decía uno, pues es la unidad del todo, dos es esa dicotomía y ya tres, cuatro, ya a partir del tres estamos hablando de esa diversidad, ¿no? Entonces la complejidad es ese terreno del 3 4 5 que es ya irnos a construir, deconstruir, sintetizar, analizar, criticar, destruir, rehacer, reformular, todo esto que entra en ese terreno como de interacción, ¿no? Y esas interacciones influyen en sí en el proceso y lo vuelve todo como muy dinámico, ¿no? Tal vez aquí es de donde surge también la teoría del caos, la teoría dinámica de sistemas dinámicos, todas esas teorías que hablan ya de un mundo más moderno, incluso metamoderno o postmoderno, que está consciente de que está consciente de que está consciente y cosas así, o sea, ya se vuelve todo más complejo, ya es más difícil poder entender las cosas y ahí yo siento que muchos escritores eh, dejan la pluma, muchos pensadores dejan de pensar, llegan hasta ahí, ¿no? Y dicen, todas estas ideas también quiero decir de las que estoy hablando no tienen nada que ver con algo nuevo, algo innovador y yo sé que en un inicio había estado hablando de una nueva metodología y hasta ahorita lo que he estado viendo es que tal vez incluso he estado usando la metodología nietzscheana, que es ir más allá del más allá, ir más allá del bien y el mal, como él lo hizo, ir más allá de la religión, ir más allá de la moral, ir más allá de la flojera con la voluntad del poder, cosas así. Entonces, esa es tal vez la metodología que he estado usando aquí, aunque sé que puede haber otras formas de pensar en esto. Entonces, la complejidad es esa interacción y yo diría, pues sí, es complejo,
pero no hay por qué detenernos. O sea, en cuestión, como estaba analizando en un video, podemos relacionar lo general con lo específico, por ejemplo, lo responsable con lo irresponsable, eh, la actividad con la pasividad, ¿no? Como estaba viendo ahorita, tipo A, personalidad, que es la personalidad activa, es la personalidad, por así decirlo, ansiosa, que quiere estar haciendo cosas y está más inclinada incluso a pensamientos, por así decirlo, de izquierda, y ahí es tal vez donde me pueda equivocar. Y la personalidad como más pasiva, que quiere mantener el status quo, por así decirlo, está inclinada más a la derecha, pero podemos incluso encontrar casos en donde eso se cruza, ¿no? Por ejemplo, una persona que, y a esto me refiero a no tener miedo a entrar en la complejidad. Una persona que, por ejemplo, es muy activa, pero es activa en cuestión de mantener las cosas como son, es decir, de mantener el status quo. O una persona que es, por ejemplo, personalidad tipo B, que es más pasiva, pero está más preocupada en ideologías de izquierda en cuestión de asistencia social, por ejemplo, para que no tenga que hacer nada o cuestiones así. Entonces ahí se pueden, a este cruce de dicotomías con dicotomías, es a lo que me refiero con encontrar esas interacciones de la complejidad. Eso última o en última instancia es complejo, es la complejidad. Ahora, la siguiente pregunta se vuelve cómo ir más allá de la complejidad. ¿Qué hay más allá de la complejidad sin caer en una dicotomía? E incluso podemos caer en una dicotomía que nos puede decir, pues la complejidad, como ya vimos, es esa interacción entre muchas dicotomías, entre muchas cosas, entre lo todo con el todo. Y su dicotomía sería como ver la forma o ver la vida de una forma sencilla, que puede incluso ser la dicotomía, ¿no? Entonces ahí podríamos tomar ese primer paso y decir, para ir más allá de la complejidad tenemos que entender la simpleza, que podría ser, por un lado, la dicotomía, pero por otro lado, la totalidad o el uno. O sea, por ejemplo, esta ideología o este pensamiento de decir todo está conectado, todo es uno, es una idea bastante sencilla, ¿no? Dicen profunda, pero en sí pues no te lleva a más. Creo que eso ya lo he mencionado muchas veces. Eh, pero cómo ir más allá de la complejidad en este caso sin caer en dicotomía. Mm, ¿Qué hay más allá de la realidad o qué hay más allá de, de esta interacción, ¿no? Que igual volvemos a caer una y otra vez en, en dicotomía, porque entonces podemos decir que cuál es la característica o las cualidades o las características de lo complejo o de la complejidad. Pues esa interacción entre diferentes elementos, entre diferentes características, entre diferentes valores, factores y elementos. Entonces, para poder decir, ir más allá, podemos quitar esa interacción, ¿no? Que ahí igual caemos en otra dicotomía, pero la no interacción, es decir, todo existe excluido de lo demás, ¿no? Y entonces eso podría ser ir más allá, o sea, como detener el tiempo. Detener el tiempo podría ser ir más allá de la complejidad, y dejar las cosas estáticas tal y como están sin interactuar, pero ahí igual la dicotomía sería la interacción en contra de la no interacción, ¿no? Entonces, podemos decir, pues una de las cualidades es esa, de la complejidad, es la interacción. Entonces, en este caso, dejan de interactuar las cosas y se quedan como están. Y entonces, ¿en qué caemos? Pues otra vez volvemos a caer en la totalidad, en la unidad. Todo está dentro de algo y ese algo tiene todo, aunque no estén interactuando unas cosas con otras. Si no están interactuando unas cosas con otras, podemos llamarlo complejo, o sea, que todo esté ahí, responsable, irresponsable, todas las cualidades, todos los elementos están ahí, pero no están interactuando. Es decir, no está creciendo uno del otro, no está mostrando, no está aprendiendo un elemento del otro. O sea, porque esa interacción es lo que se puede decir nos da el conocimiento. Entonces, de hecho, esto podría ser un retroceso en la idea de complejidad, en donde si dejamos
que las cosas, si permitimos que las cosas no interactúen entre ellas, pues no va a haber, no va a haber, incluso podemos decir, forma de ir más allá de la complejidad, porque ahí se va a quedar. Entonces debemos permitir esa interacción entre diferentes elementos a tal grado que a tal grado que vayamos más allá de la complejidad. Entonces todo eso está interactuando, podemos decir, a tal grado que llegue todo a aprender de todo. Y entonces una vez que podamos tener esa perspectiva total de todos los conocimientos que existen dentro de otros conocimientos, dentro de otros conocimientos, podemos entonces permitirnos alcanzar como algo así como un conocimiento superior de la realidad, y eso podría ser lo que nos permitiría ir más allá de la complejidad. O sea, tenemos la idea de dicotomía, que de hecho es una idea bastante sencilla, pero sí es una idea más avanzada que la idea primordial, que sería de la que partimos, como esta, incluso esa idea como estática de las cosas. O sea, esto está acá, esto está allá, esto es esto, o incluso como una perspectiva no de la no dualidad, o sea, una perspectiva totalitaria de unidad, es decir, que todo está, pues esto simplemente es eso es simplemente eso. Y entonces cuando nos damos cuenta, esto, o sea, por ejemplo, Carlos es responsable, ¿no? X. Pero luego me doy cuenta que Luis es irresponsable en comparación con Carlos, y ahí ya entro en esa dicotomía, ¿no? Pero antes de eso, simplemente es como ese pensamiento rudimentario o fundamental, que es, podemos incluso llamarlo observatorio, no, ni siquiera es de observar, es simplemente percibir, lo percibimos y ya, y a veces ni siquiera percibir, podemos decir lo que es tan básico como por así decirlo, pues sí, percibirlo a través de los sentidos, ¿no? Son datos de sentidos y ya. Y luego entonces empezamos a hacer esta comparación, este contraste, y una vez que empezamos a hacer varios contrastes con varios elementos y así, entramos en lo complejo, y una vez después, más allá de esa complejidad, entender que hay matices, que hay niveles, que hay grados que interactúan unos con los otros, y de esa forma, y entonces aprender y entender qué es lo que aprenden unos de los otros, e incluso detectar patrones en esa complejidad, es que entonces podemos llegar a entender más a la complejidad, y entonces el entender más a la complejidad nos va a permitir ir más allá de la complejidad. E incluso podemos decir, no solamente para entender la complejidad, sino para saber qué hacer y cómo usar todos esos elementos que están interactuando, ya que si detectamos patrones o ciertas conductas repetitivas, ciclos, decimos, esto siempre pasa así, o esto tarda tanto tiempo en volver a por aquí y volver a pasar. Entonces, es que la palabra compleja es una palabra que nos hace como perder la razón, y decimos, es muy complejo, es muy difícil, es demasiado reto para nosotros, y ya, como digo, ahí los autores abandonan la pluma, los pensadores dejan de pensar y así. Sin embargo, nos encontramos constantemente interactuando dentro de la complejidad, porque nosotros también estamos ahí interactuando con diferentes elementos y así. Entonces, suena algo cliché, ¿no? Como esto de decir, pues el objetivo, o más bien ir más allá de la complejidad, sería alcanzar un conocimiento superior, pero bueno, esa puede ser esa puede ser una forma de ir más allá de la complejidad, para saber y conocer cómo interactúa todo entre sí. ¿Qué hay más allá de todo lo que hay? Que en este caso es la unidad, o el uno, o la totalidad, que es la última pregunta. Ok, vamos a decir entonces, yéndonos un paso más allá, y decir, ya aprendiste todo lo que hay que aprender sobre la complejidad, sus interacciones, las características, los matices, los niveles, los grados, cómo todo interactúa con todo. ¿Qué hay más allá de eso? O sea, ya tienes la totalidad, ¿y ahora qué? Podemos decir que entonces sigue la nada, que igual ahí volvemos a caer en una dicotomía. O sencillamente, ¿qué hay después de que ya entiendes todo? Entonces vas con la aplicación, ok, entiendes cómo funciona la vida, entiendes cómo funcionan los patrones, sabes detectarlos, sabes intervenir, sabes usarlos a tu favor.
que entonces caeríamos ahí en el autointerés, en el yo, en el what's in it for me, yo que gano y cómo me voy a beneficiar yo, ¿no? Que en este caso es el egoísmo o el autointerés o el beneficio propio que obtengo yo, y cómo puedo yo usar el conocimiento para manipularlo. Em, Otra es como la conexión con Dios o con el Creador o con algo más allá de esta realidad, podríamos decir. Eh, entonces, una vez que entendemos todo lo que hay que entender y sabemos las interacciones entre diversas formas o entre diversos funcionamientos, entre diversos elementos, entonces podemos llegar a entenderlo y una vez entendiéndolo, mmm, usamos eso, o sea, que seguiría después de la complejidad o después de entender la complejidad, que tiene sentido después de entender algo, queremos usarlo, ¿no? O sea, poner a prueba y a práctica ese conocimiento y una vez poniendo a práctica eso, pues ahí entraría tal vez eso del bien y el mal, o sea, para qué lo vas a usar, pero igual volvemos a caer en dicotomías. Entonces, una y otra vez nos vemos entrapados o atrapados entrapped, iba a decir en inglés, por la idea de dicotomías, ¿no? Entonces podemos entender la complejidad como una unidad que se relativiza entre sí, pero que al mismo tiempo se fortalece entre sí. Y si queremos ir más allá, tenemos que entenderlo todo para poder saber qué hacer con todo eso. Y ahí pues va a entrar, a fin de cuentas, nuestra intención o nuestras intenciones, qué queremos hacer al saber todo, ¿no? Que a mí me suena algo así como esta idea que tengo de la muerte, que digo, igual si ya cuando uno muere y se encuentra en el cielo con Dios y puede uno como entenderlo todo, o sea, tener como ¿cómo le llaman? Omnicognición, ¿no? Porque dicen Dios es omnipresente, omnibenevolencia, que es todo bien, o sea, todo bueno, todo presente y todo conocedor, ¿no? Omnicognoscente o algo así. Entonces sabes todo, entiendes la realidad y ahí pues entonces tal vez lo único que entraría, porque todo esto es a nivel filosófico o conceptual, entonces intelectual. Entonces ya ahí sabes todo y ahora sí tienes que tomar decisiones morales, se puede decir, el bien y el mal, ¿no? Entonces tal vez ahí llega esa idea. No me gustaría que ahí se detuviera, pero creo que por ahora es bastante... eh, este proceso ha sido bastante enriquecedor y al mismo tiempo ha sido bastante en qué pensar. Entonces, si algún día en un futuro quiero retomar el tema, igual lo retomo. Déjenme saber qué piensan en los comentarios y hasta aquí el video del día de hoy. Entonces, nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.